Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. En un ambiente de fiesta, celebramos hoy las maravillas que Dios ha realizado en María, al preservarla de toda mancha de pecado original. Por los méritos de su Hijo Jesús, en su vientre virginal, se realizó el misterio de la encarnación del Salvador. Por eso, en este tiempo de Adviento, ella nos anima a caminar al encuentro de su Hijo, con pureza y santidad. Su presencia está profundamente arraigada en el corazón de nuestro pueblo, que la reconoce como Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Con gratitud a Dios por habernos dado a María como madre y protectora, iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, qué alegría hoy celebramos a la Inmaculada Concepción de María, la Virgencita de Caacupé, para todos nosotros esta gran solemnidad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía pidiendo perdón por todos nuestros pecados, hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente, hacia todo lo que nosotros realizamos y que nos hace crecer como nación, como iglesia. Pedimos humildemente perdón al Señor. Perdóname,
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria.
Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito seas Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor,
que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este capítulo 1, ¿verdad?, de San Lucas, que nos está diciendo cómo se realiza la concepción, es decir, la encarnación, mejor digamos, ¿verdad?, que está siempre supeditada a lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, que es hacer el camino de salvación para la humanidad. Y andé coña mañana curijopear eñas en Duma, ¿verdad?, de la primera lectura, todo lo que nos va diciendo, el pecado original, Baisha boike veñan de apitebe, Baeba loicoacue veñan de apitebe, ¿verdad?, sobre todo Génesis capítulo 3. El pecado, queridos amigos, nosotros que no somos capaces de responder, ¿verdad?, a ese proyecto de salvación del Señor, queremos ser como dioses y entonces queremos ser autosuficientes. Pero ante esta realidad viene la respuesta del Señor y estamos ya en el Nuevo Testamento. Gabar upea que dice hay fuerza de Dios. Baisha pa peñan de yara o ujamba apoa lleva peñan de apitepe pembare teñan de ñaicote imagina la ñasejangua. La ñandena ya huere coino, esa conciencia de la fuerza de un Dios que viene a nuestro corazón y a nuestra vida. Diga tú a ese yo que fuera ya pomba de lleva. Imposible. Ayandeco Anga justamente como pueblo, como nación, ya celebráis a nuestra madre, la Virgencita de Cacupe. A operar entonces Yandeña mañana, allá Evan aquí, es el Gabar, la fuerza de Dios que viene a nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que vamos a encontrar, como siempre en nuestra vida. Avengo y gometi pimpona lleva entre el ángel y María. A operar hoy coañande porque Yandejina, el elegido ya está ñande coanga, porque Miriam en hebreo quiere decir elegida. Ñande yara hoy por aboba escuea lleva la ojanwaisha hoy que de jetepupe para que se pueda encarnar, para que Dios se haga realidad dentro de nuestra historia. Pero coanga moña de yara la utajina hoy que lleva eso ña encarnata en nuestra vida, queridos amigos. Lo que Dios había realizado en la historia de la salvación hace 2000 años, Dios que se ha encarnado en el seno de nuestra Madre, de la Virgen, entonces hoy se realiza, pero como un memorial, es decir, que ñandella ya por realidad y nada coanga ñandella hueruana, coñandere coebes a coñandenetame, esa verdadera encarnación. Añandela ya huerecono hoy la Virgencita de Cacupe, upeaco dice ina ñandé, ña encarna, ñande ya huerujina coñandene tamen guanajaña maña. Muchas veces hay un ping-pong, ¿verdad? Parece que nos cuesta aceptar esa voluntad de Dios. Pero sin embargo, en este diálogo, queridos amigos, hasta que la Virgen va entendiendo, la ñande ya poana. Es un proceso. Así como la Madre de Dios fue entendiendo lo que Dios quería de ella, ñande, y ahí tenta veigo, ángala ya y cuaja pobre proceso. Hañamo y que peña de apitu un y cuambe catube lleva ani la ya povela urorei ani entonces la que upe eva y posipo vuelve a lleva. Queridos hermanos, este proceso justamente solamente lo podemos hacer cuando entendemos que es la fuerza de Dios, el Gabar, el Gabriel, Dios que nos anima y nos fortalece. Y ahí podemos decir, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Iglesia, para que imitando la disponibilidad de María sea reflejo de Cristo ante la humanidad, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por el Paraguay, para que bajo la protección de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé transite por las sendas de justicia y caridad, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los devotos a la Virgen, para que aferrados a ella sientan en todo momento el auxilio divino, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, Inmaculada Concepción, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado. Y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima,
la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Era un día de fiesta, celebramos al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Rey del Señor. Santo, santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días.
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano eres ya. Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos Yahvé. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual, por singular privilegio, preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.